¿Conoces a los tumores del estroma gastrointestinal o llamados GIST? Pertenecen a un grupo de sarcomas de tejidos blandos. Los sarcomas son un tipo raro de cáncer que aparecen en tejido conectivo, tejido adiposo, hueso, músculo o vasos sanguíneos. Los GIST se originan de las células intersticiales de Cajal. Aunque son raros, son los más frecuentes del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal abarca desde el esófago hasta el ano. Se compone de 4 capas, del lumen hacia afuera por una mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. En la capa muscular externa, entre la circular interna y la longitudinal externa, se encuentran las células intersticiales de Cajal, que forman parte del sistema nervioso autónomo, que regulan la motilidad intestinal a modo de marcapasos, y su nombre deriva en honor al científico Santiago Ramón y Cajal. La edad promedio de aparición en ambos sexos es de 55 a 65 años de edad, siendo muy poco frecuentes en menores de 40 años. La incidencia es de 15 casos por cada millón de habitantes, siendo más frecuente entre el 40 al 70% en el estómago y menos del 5% en el esófago. Algunos tumores tienden a crecer fuera del estroma gastrointestinal, aunque estos son raros, se les denomina tumores del estroma gastrointestinal exterior o GIST. Los GIST no se heredan, aparecen de manera esporádica y, aunque no se conoce el factor desencadenante, la causa asociada es un gen defectuoso que induce la modificación de un receptor de señales, así como la proliferación desenfrenada de las células de Cajal. Uno de estos genes es el gen c-KIT, encargado de la fabricación de la proteína KIT, culpable del 80-85% de las mutaciones en GIST. Las células de Cajal presentan en su membrana receptores KIT de tipo tirosina sinasa, funcionales como receptores de señales. El receptor KIT contiene una porción para su ligando, así como 3 dominios, un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Este último con 2 dominios tirosina sinasa y muchos sitios de autofosforilación. El primer mensajero es mediante la unión de un ligando, el cual permite el proceso de desmerización, generando así un cambio conformacional. Este cambio hace una autofosforilación de forma cruzada y actúa como sitio de unión para proteínas de activación como lo son RAS, que necesita el intercambio de GDP por GTP para su activación. RAS activado se une a una porción de RAF. El complejo RAS-RAF interacciona y fosforila a través de RAF a una serie de proteínas sinasas que servirán de factores de transcripción dentro del núcleo. Cuando llega esta señal al núcleo, inicia el proceso de transcripción, que consiste básicamente en hacer una copia de ADN a una cadena inmadura de ARN mensajero. La mayoría de estas va a experimentar un proceso denominado splicing, que implica en la eliminación de secuencias de información innecesarias denominados intrones, conservando solamente aquellas necesarias llamadas exones para la formación de un ARN mensajero maduro y funcional. El receptor KIT contiene 21 exones. La mayoría de las mutaciones ocurre en el exón 11, pero también puede afectar el 9, 13 y 17. Cuando se traducen esos exones, se producen proteínas defectuosas, afectando en la forma y la función del receptor, lo que le vuelve independiente, autónomo y con autosupervivencia. Otras mutaciones, además de KIT, ocurren en la proteína del factor de crecimiento derivado de plaquetas en el 5 al 10% de la población. Ya que es muy similar a KIT, esta va a seguir un proceso de activación muy parecido. GIST salvaje se presenta cuando ninguna de las dos mutaciones anteriores está presente, y solamente en el 10% de la población. En cuanto a las manifestaciones clínicas del paciente con GIST, se encuentran dolor o malestar abdominal leve, una masa palpable que corresponde al tumor y una sensación de plenitud abdominal o saciedad. Y los signos secundarios que aparecen son hemorragia tumoral, que si es considerable, pues puede conllevar una anemia. Como ya sabemos, los GIST pueden aparecer a cualquier nivel del tubo digestivo. Los signos más frecuentes a nivel esofágico son difícil deglución, a nivel del estómago, sensación de saciedad, a nivel del duodeno, sensación de saciedad acompañada de dolor y melena, y a nivel del intestino delgado encontramos dolor cuando alcanza un tamaño considerable. En el intestino grueso encontramos sangre en las deposiciones, que no es lo mismo que melena, y estreñimiento. Es importante mencionar el rol que juegan estas hemorragias en la diseminación, que conocemos como metástasis. Esto porque estas hemorragias
presentes en los tumores pueden conllevar a la distribución de células cancerígenas de forma mucho más progresiva y rápida. En cuanto a la tríada de Kearney, pues es importante mencionarla en el marco de las enfermedades poco frecuentes, que implica un GIST, un paraganglioma extradenal y un condroma pulmonar. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener varias pautas. La primera es la observación subjetiva del paciente, que nos refiere disminución en el rendimiento, agotamiento, falta de apetito, sudoración nocturna, angustia y en ocasiones prurito. La siguiente pauta a considerar es la observación objetiva de nuestro paciente, es decir, que refiere a que encontró ganglios, tumoraciones, defectos funcionales o, por ejemplo, fracturas. Y la siguiente son los resultados del examen médico que ya corresponden al profesional de la salud realizar. Por ejemplo, la historia clínica y la exploración física. Y los resultados de paraclínicos, que son desde la radiografía simple hasta tomografía axial computadorizada. En cuanto al tratamiento, pues es reciente. Ha tenido últimamente, en las últimas 2 décadas, un progreso muy importante. Y estos básicamente consisten en imatinib, que bueno, ha caído un poco en desuso ya que se presenta gran resistencia. Y se incorporó en el año 2002. También es importante mencionar el sunitinib. En 2006 se incorporó. Para el año 2013 se anexa un nuevo medicamento aprobado por la FDA y por último en el año 2020 ya se anexan otros 2 y empiezan las pruebas con pacientes que tienen un GIST progresivo y que es resistente al resto de tratamientos farmacológicos ya mencionados. Es importante ver el constante progreso del tratamiento farmacológico y mencionar que también existe una opción quirúrgica, pero se requieren criterios para proceder.